expresión. Ni siquiera se atrevió Pedro a mencionar a Jesús, ni siquiera se atrevió a decir, no conozco a Jesús. Tanto era el miedo que tenía Pedro en aquella ocasión que dijo, no conozco al hombre. No sé de quién me están hablando. Imagínate el miedo tan grande que este hombre tenía. Mateo 26, versículo 69 al 75, ¿verdad? Ahí encuentra ese momento. Pero también fue Pedro quien corrió a la tumba con Juan aquella mañana gloriosa que Jesucristo resucitó, después de que escuchó a las mujeres decir que Jesús no estaba en la tumba. Podríamos seguir hablando de este hombre, tantos acontecimientos. Él fue el que dijo, ¿verdad? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? A Pedro Jesús le pregunta en alguna ocasión, ¿qué dicen los hombres de mí? Y Pedro es el primero que se adelanta y dice, algunos dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado, o algún otro de los profetas. ¿Y tú quién dices que soy, Pedro? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Ese es Pedro, así de impulsivo. A Pedro es el único hombre que Dios restituyó después de muerto, ¿verdad? Porque se le aparece, es el que comió con Jesús. Estuvo con Jesús comiendo, ¿verdad? Después de resucitado. El autor, este es Pedro, del que voy a hablar esta mañana. Es el autor de la primera y de la segunda carta de Pedro. Un apóstol totalmente transformado con el paso del tiempo y a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo, nosotros nos encontramos a un Pedro totalmente transformado. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Siempre que leemos la Biblia tenemos que analizar el propósito que tiene. El escritor de esta carta no es solamente aquel apóstol de Jesús. Con el tiempo, Pedro se llegó a convertir en el líder del grupo apostólico. Se convirtió en uno de los hombres más importantes y de mayor influencia dentro de la iglesia primitiva. Los creyentes de esos días estaban sufriendo calumnias, habían sido ridiculizados por el mensaje de Cristo, pero la cárcel, las confiscaciones de propiedades, la muerte violenta, eran cosas que para muchos todavía estaban en el futuro. Por eso, el principal propósito que tiene esta primera carta es animar a los cristianos que están bajo la amenaza de una violenta persecución. El pasaje que yo acabo de tomar en esta tarde, en esta mañana, el pasaje, el apóstol Pedro exhorta a los creyentes a mantenerse firmes en medio de las adversidades. El pueblo de Dios debe sobrellevar el sufrimiento. Por eso el tema que yo estoy usando esta mañana, o el tema que estoy tomando como base esta mañana, es el tema bíblico, padeciendo como cristianos. Siempre he dicho, la Biblia ya está predicada, no hay tanto que agregarle, ¿verdad? A veces tratamos de adornarle por ahí, pero no se le puede adornar a lo que ya es hermoso. ¿Entienden? Un aplauso, Señor. Ese es el tema que yo estoy usando. Si usted lee el encabezado del pasaje que leímos, dice padeciendo como cristianos. Le voy a contar una ilustración, ¿verdad? Para que usted medite en el pasaje del que voy a hablar. Martín Lutero contó la siguiente anécdota. Dice que en alguna ocasión él se encontraba intranquilo por sus propios pecados, la maldad del mundo y los peligros que estaban rodeando a la iglesia. Una mañana se levantó con una enorme preocupación. Y cuando él estaba sentado meditando en los problemas tan grandes que él tenía, dice que su esposa, vestida de luto, se le acercó. Sorprendido, Martín le pregunta, ¿quién se murió? ¿No sabes? Le dijo ella. En el cielo se nos ha muerto Dios. Pero, ¿cómo puede decir semejante desatino? Catalina dijo, ¿cómo puede morir Dios si Él es inmortal?
¿estás seguro de lo que dices? ¿Es cierto lo que acabas de decir? Dijo, claro, indudablemente, ¿cómo puedes dudarlo? Tan cierto como que hay Dios en el cielo, es que Él nunca, óyemelo bien, Catalina, jamás morirá. Entonces le dice ella, ¿por qué te ves tan triste y desalentado? ¿Por qué estás tan abatido si Dios no se ha muerto? Aquel hombre comprendió cuán sabia había sido su esposa y se levantó de su pesar, lo dominó. ¿Cuántos creyentes en nuestros días viven en medio de una gran confusión? Viven atribulados. Cuando están atravesando una prueba, una de las causas de estas confusiones se debe al tipo de mensaje que desde los púlpitos se predica, donde se le dice a los creyentes de nuestros días que un buen cristiano no tiene por qué padecer. Ese es el mensaje de hoy en día. Un creyente no debe padecer, porque muchos creyentes piadosos que están en la prueba, que están en el sufrimiento, son vituperados por este tipo de mensaje. Son desalentados con críticas crueles, porque este grupo de personas de hoy en día que predican que quien sufre lo hace por causa de sus pecados, y quien ostenta cuentas bancarias o alguna propiedad material como carros o casas, entre otras cosas, es porque él está bien con Dios. Ahora, yo no creo, y se lo voy a decir, lo digo públicamente, gracias a Dios por el hermano Osvaldo que llegó, ¿verdad?, para transmitir estos mensajes. Yo no creo, se lo voy a decir, yo no creo que ser rico sea pecado. Pero tampoco creo que la pobreza sea evidencia de vivir en pecado. Escúcheme bien lo que le digo en esta mañana. Yo no creo, ¿verdad? Y se lo repito, yo no creo que ser rico sea un pecado. Pero tampoco creo que la pobreza es una evidencia de vivir en el pecado. Hay ricos pecadores, como hay pobres malintencionados, pero también hay ricos que aman con su corazón al Señor. Yo conozco muchos, he estado en muchos lugares compartiendo la palabra, y uno de los hombres, ¿verdad?, que yo veía que amaba mucho al Señor, es un hermano allá en Tabasco, cuando estuve por allá predicando en Tabasco, el hermano Brito, ¿verdad?, que Dios le dio una empresa ahí muy grande, y era un hombre muy conocido, es un hombre muy conocido por esos lugares, le transportaba muebles a Electra. Y yo digo, siempre me sorprendía del trabajo de ese varón, porque no pasaban ni 5 minutos que el teléfono no sonara. Todo el día sonaba el teléfono, todo el día. El chofer se quedó, que un carro se le quedó botado, que había que firmar facturas para Electra, y muchísimo trabajo. Pero algo que yo veía en este hombre, cuando yo estuve allá predicando, es que cuando daban las 7 de la noche, que era la hora del servicio, él le decía a la secretaria, hasta aquí, no me pases más llamadas. Oiga, pero que el gerente de... No, a mí no me pases más llamadas. Este es el momento de alabar al Señor. Amén, amén. Y me decía, hermano Ray, jalaba su Biblia, era un hombre sencillo, jalaba su Biblia, hermano Ray, vámonos al culto. Y a veces la secretaria, Señor, pero falta que firme. No tengo más tiempo para nada que no sea para adorar al Señor. Amén, amén. Y un día que íbamos caminando, ¿verdad?, ese varón me bendijo con una camioneta hace muchos años de eso. Y un día que íbamos caminando me dice, hermano, es que yo no estoy agradecido con Dios. Mire todo el taller que Dios me ha dado, mire todos los trailers que tengo, todas las bendiciones que Dios me ha dado. Dijo, esa camioneta que yo le bendije es con la que yo empecé a trabajar. Con esa camioneta
Por si usted no lo sabe, yo vendía plátano en las calles. Andaba vendiendo plátano por las calles. Ahora, mi Dios me dio todo esto. ¿Usted cree que yo me voy a olvidar de aquel que me dio? Amén. Gloria a Dios. Y le digo claramente, yo creo que ser rico no es pecado. Pero sí creo, hermano, que también hay ricos que son ávaros, como hay pobres también ávaros. Y el problema del pecado no es, escúchame bien, el problema del pecado no estriba en necesidades. Porque hay gente que justifica y dice, hermano, yo robo porque tengo necesidad. Mentira, roba porque es ladrón. ¿Me explico? Hay mucha gente que tiene necesidades. ¿Qué pastor? Yo le decía a mi sobrinita, tengo una sobrinita chiquita, y estaba platicando con ella, y le dije, se había peleado con un niño, y le dije, ¿por qué le pegaste, hija? Y dijo, porque me estaba diciendo de cosas, y yo le pegué. Le dije, no, hija, escúchame bien. Cuando alguien te diga, contéstale solamente con palabras. Si él no te está agrediendo, ¿por qué lo agredes? Aprende a no agredir. Aprende a hablar. Porque tenemos una sociedad violenta. ¿Y saben por qué? Yo lo digo esto, ¿verdad? Porque es un problema que nosotros traemos en el corazón. La violencia no la ejercemos porque nos veamos acorralados, la ejercemos porque es un mal que traemos. Yo decía de Absalón en la predicación que compartía, decía, Absalón buscó como pretexto la violación de su hermana para matar a su otro hermano. Realmente Absalón ya lo había matado en la mente, porque hay gente que es asesina en la mente, y ahorita vamos a ir para allá. Pero ahora yo le trato de decir esta mañana, mientras yo estoy compartiendo esto, yo sí creo, hermano, que un cristiano rico o pobre que ame a Dios jamás se confundirá en una prueba. Escuche bien, ni siquiera lo tomará por sorpresa. Porque un cristiano que ama a Dios sabe que las pruebas son parte de la vida cristiana. Oiga como dice Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Oiga, yo no entiendo cómo es posible que se nos meta en nuestros días que un creyente no tiene que sufrir. Si Pedro nos dice claramente, se lo voy a repetir, amados, no os sorprendáis, o sea, que eso no nos debe de sorprender. Que el hermano está pasando prueba. Bueno, nosotros ya sabemos que esa es la vida cristiana. No nos coge por sorpresa. Entonces, ¿por qué tanto creyente murmurando y hablando en las redes sociales? ¿Y eso que es hijo de Dios? Hay gente que dice, yo he oído creyentes, ¿verdad?, con esa mentalidad tan barata y arrastrada, perdónenme la expresión, que dicen, es que no se tenía que morir porque es un hijo de Dios. El hermano Divilloso acaba de morir. Dale un aplauso, Señor. No nos debe de sorprender. ¿Por qué se sorprende? Si mañana pasado yo amanezco, ya no amanezco, ustedes dicen, hermano, pero no se sorprenda. ¿Me explico, hermano? No nos debe de sorprender el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro nos dice que el sufrimiento jamás nos debe sorprender. El creyente debe considerar eso como algo normal. Y le voy a decir por qué. ¿Cómo espera usted que lo trate el mundo? Si al fundador del cristianismo, a nuestro maestro, a nuestro guía, lo rechazaron, y Jesús dijo, si en el árbol verde se hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se harán? Y mire que el verde tiene vida. Imagínate en el seco. Imagínate en el palo que no da fruto. Si en el verde, si del verde hicieron leña. Y también dice, 2 de Timoteo 3:12, Pablo escribe y dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. ¿Escuchó? Padecerán persecuciones. Spurgeon decía, no son
el caramelo de la tierra. Oiga lo que decía Spurgeon, me gustó lo que Spurgeon escribió. No son el caramelo de la tierra, iglesia, son la sal de la tierra. Algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. Qué tremenda expresión de Spurgeon. Ustedes no se sientan mal cuando el mundo los rechaza. Me acuerdo de mi pastor, que una vez me dijo, oye, creo que no estoy haciendo bien las cosas. Y le dije, ¿por qué, hermano? Pues todos me felicitan. Porque cuando yo haga bien las cosas para Dios, el mundo me va a rechazar. Porque esa es la palabra del Señor. ¿Me entiende? Deberíamos de estar en shock cuando recibimos elogios. Yo miro hoy en día los pastores, hermano, buscan la popularidad del Facebook. La mayoría de los predicadores de nuestros días están buscando la popularidad. Contrario, óigame bien, contrario a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía predicadores como Esteban, que cuando predicaba, dice que enfurecía los corazones y hacía crujir los dientes de sus oyentes. Hoy tenemos hasta pastores comediantes, y perdónenme la expresión. ¿Entiendes? La idea hoy es hacer reír a la gente para que venga más gente. ¿Para qué quieres gente? Tienes que tener calidad de gente, no cantidad. Dale un aplauso. Eso lo dice 7:54. En el 57 dice que el mensaje de aquellos hombres hacía que los oyentes se taparan los oídos y todos a una arremetieron contra Esteban. Tan fuerte fue el mensaje de Esteban que la gente ya no lo quería oír. Imagínate lo que te estoy predicando esta mañana. Y a veces nosotros no podemos entender esto. La iglesia no entiende que si el mundo se aborrece es porque antes aborreció a Jesús. Juan 15:18. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15:19. Óigame bien, hermano. Satanás no malgasta municiones con cristianos nominales, creyentes que lo son de nombre, pero no existen. Él no ataca a cristianos tibios, porque sabe que esos al final del camino serán vomitados. Los ataques del enemigo están dirigidos para los creyentes reales, esos que están en la línea de fuego, esos creyentes que están dirigiendo sus ataques a las puertas del infierno, los creyentes honestos, los creyentes sinceros, esos son bombardeados con toda clase de ataques, desde la murmuración, porque Satanás dirige la artillería a esas familias, a las familias que le están haciendo guerra, a las familias que están peleando batallas, a las familias que están orando, a las familias que no se han cansado de orar, a los hombres de Dios que no han dejado de predicar en medio de la pandemia, con todo el miedo y con todo el temor que esto infunde. Los hombres de Dios siguen predicando y el diablo dirige su artillería a ellos. Eso es lo que el diablo no le gusta. Esa es la gente que odia. Él no malgasta municiones en creyentes nominales. Creyentes que solamente tienen el nombre de creyentes, pero en la realidad viven una vida de paganos. Escúcheme bien, ningún creyente que está consciente de la posición que ostenta se sorprende de la prueba de fuego. Más bien lo verá como una manera de participar de los padecimientos de Cristo. Oiga lo que dice el versículo 13. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Los que han sufrido más en Jesús se regocijarán más en su venida. No podemos compartir sus sufrimientos expiatorios, eso es cierto, pues solo Él es el único que quita el pecado del mundo, pero sí podemos compartir los mismos padecimientos que tuvo que soportar
como hombre, el rechazamiento, el oprobio que Él padeció, aún las heridas y los golpes que el mundo le dio. Solo nosotros podemos ser participantes de esos sufrimientos que Jesús llevó, porque Él fue participante de nuestra humanidad y sufrimientos. Él se hizo hombre para que nuestros sufrimientos no fueran insignificantes. Es bueno compartir con Jesús lo que sea, aunque sean solamente los sufrimientos. Los verdaderos creyentes sabemos que el único camino que conduce a la gloria es el camino de la cruz. El único camino que lleva a la vida eterna es el camino del sufrimiento. Eso debe producir gozo, porque quien más ha padecido por la causa será quien más honra reciba cuando Cristo vuelva. Dale un aplauso al Señor. Eso produce gozo. Oye, como dice la Biblia latinoamericana, me gustó la versión latinoamericana, 1 de Pedro 4:13. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Yo he dicho una cosa es la alegría. El mundo tiene alegría porque la alegría es exterior, el gozo es algo interior. Nosotros podemos estar pasando por una prueba, pero el gozo no se apaga, porque el gozo es un fruto de que da el Espíritu Santo. La alegría se puede callar, la alegría se puede parar, pero el gozo no, porque el gozo mantiene vivo nuestro interior. Dale un aplauso al Señor. Pero llegará el momento en que la iglesia se llene de alegría. Hoy nos regocijamos en la prueba, hoy nos regocijamos en el padecimiento, pero llegará el día en que nos llenemos de alegría al ver a nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Ahora, yo quiero decirle en esta mañana, ¿verdad? Hay algo que lo único que podemos, es cierto que nosotros podemos entender que el gozo es el fruto producido por el Espíritu Santo, pero cuando Cristo vuelva, quien ha padecido por la causa, saltará de alegría. El sufrimiento es la herramienta que Dios usa para enseñarnos a cada uno de los creyentes. Oiga lo que le voy a decir. Hasta Jesús aprendió a través del sufrimiento. ¿Quiere ver Hebreos 5:8? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Ahora, ¿dónde están los predicadores que le dicen a la gente que un creyente no debe sufrir? Entonces Jesús estaba fuera del programa de Dios. ¿Me explico, hermano? Porque la Biblia dice claramente que hasta Jesús, estos ya están como en una iglesia, ¿verdad? Que le pusieron un letrero ahí que decía independientes de Dios, y me dice un pastor, estos ya se independizaron hasta de Dios. Dale un aplauso, Señor. Así hay gente en nuestros días, ¿verdad? Cuando nosotros leemos que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Fíjense lo que le voy a decir. Usted me preguntará esta mañana, hermano, ¿pero qué podía aprender Jesús si Él todo lo sabe? Amén. ¿No se ha puesto a pensar eso? Pero la Biblia dice que por el sufrimiento aprendió obediencia. ¿Qué es lo que pasa? Le voy a decir una cosa. Jesús, a través del sufrimiento, Él aprendió algo muy valioso. Jesús no pasó la desobediencia de la desobediencia a obediencia, como nosotros. Él aprendió la obediencia, obedeciendo. Jesús no aprendió cómo obedecer, Él aprendió lo que involucra la obediencia. Ahora, le voy a decir algo más. En el cielo, Jesús estaba sujeto al Padre, allá en el cielo. Él, allá en el cielo, Él es Dios, Él es soberano. Él y el Padre son uno, no se pueden separar. Pero aquí en la tierra, cuando tomó forma humana, Jesús tuvo que entrar a los problemas del ser humano y entrar y conocer lo que es el sufrimiento, y experimentó en carne propia algo que Él no había experimentado en el cielo, porque Él solamente experimentaba el gozo.
Pero ahora, aquí en la tierra, Jesús, déjeme decirle, al entrar a este mundo, experimentó los efectos del pecado sin pecado. Es tremendo. En el cielo, Él era el Señor, pero aquí en la tierra, a través del sufrimiento, Jesús tuvo que experimentar, hermano, el dolor que el ser humano siente sin merecer sufrir, sin pecar. Denle un aplauso al Señor. Oiga lo que dice el versículo 14. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Los cristianos primitivos se regocijaban de que se les tenía por dignos de padecer afrenta por el nombre de Cristo. Hechos 5:41. Sufrir por el nombre de Cristo debe ser una gran bendición para la iglesia, porque esa es la mejor evidencia de que verdaderamente somos discípulos de Jesús. Se lo voy a repetir. Oiga, si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Pastor, ¿cómo sé yo que soy cristiano? ¿Cómo sé yo que soy cristiano? Bueno, si eres vituperado por el nombre de Cristo, eso es una evidencia de que estás en el camino correcto. Dale un aplauso, Señor. Dale un aplauso, Señor. Porque eso nos identifica con Jesús en los sufrimientos. Sabemos que el Espíritu de Dios mora en los hijos de Dios, pero reposa de una manera especial sobre aquellos que somos vituperados, cristianos consagrados a su causa, que han experimentado la presencia de Dios y el poder de su Espíritu como otros jamás lo sentirán. ¿Por qué usted cree que mucha gente, yo a veces cuando platico con personas, me doy cuenta que hay gente que ignora muchas cosas acerca de Dios? Cuando alguna persona me dice a mí, dice, hermano, ¿y a poco usted cree que Dios habla? Yo me quedo viendo así, ¿a poco tú no sabes que Dios habla? Es que dicen que habla. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque ese creyente no ha sufrido por el nombre de Cristo. Cuando usted ha sufrido por el nombre de Cristo, usted es tenido por digno. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Amén. Ahora, déjeme decirle algo. El mismo Jesús, que es blasfemado por los perseguidores, es glorificado por sus santos. El mundo lo blasfema, pero Él se glorifica en nosotros. Miren, cuando la gente del mundo, escúcheme bien, llega a atacarle a usted y lo murmura a usted, y usted no levanta la mano en contra de ellos, cuando la gente del mundo se ensaña con usted y usted no es capaz de contradecirles, usted no es capaz de atacarles, hasta los mismos paganos van a tener que decir, esa mujer es de Dios. Amén, amén. Ese hombre es de Dios. Pero ¿cómo sabe usted que es de Dios? Yo ya le dije de todo, yo ya lo probé y me di cuenta que sí es de Dios, porque no me contestó ni me dijo nada. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Amén. Le voy a decir algo más. Los cristianos debemos conocer la diferencia que existe entre padecer como cristianos o sufrir como malhechores. Aquí quiero hacer un énfasis en esto, porque en esto no hay gloria para el nombre del Señor, sino vergüenza para su testimonio. Oiga lo que dice el versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Amén. El apóstol está consciente que no todo el sufrimiento que padecemos los creyentes es por el nombre de Jesús. La mayoría de nuestros sufrimientos se deben a nuestras rebeldías, a la ignorancia o a la falta de fe. Un día le dije yo platicando al hermano Chopo, ¿verdad? Veníamos platicando y le dije, nosotros cometemos muchos errores que nos causan muchos sufrimientos. Pero esos errores nos han servido para mirar una cosa, que el gran amor de Dios.
Dígame si no es cierto que muchas veces hemos padecido por nuestros errores, por nuestra necedad. La mayoría de las veces padecemos porque somos tercos. Alábalo, que le está bien. Un aplauso al Señor. Y sin embargo, en esos errores que cometemos, dígame si no es cierto, Dios tiene misericordia de nosotros y nos ayuda. Pero ahora yo le voy a decir una cosa: ¿qué pasa cuando Dios se harta de nuestra necedad y nos abandona y dice, eres necio, te dejo? Y ahora le voy a decir una cosa: Dios no hace nada, solamente te deja. Y al dejarte, te caen todos los males encima. Y al caerte los males encima, ¿sabe qué? Muchos creyentes lo que hacen es murmurar contra Dios. ¿Cuántas veces lo ayudó? ¿Cuántas veces le tendió la mano? Dígame si Dios no es bueno. ¿Cuántas veces de nuestros errores? Yo he conocido, decía una hermana, una mañana, le voy a comentar esto, ¿verdad? Una hermana, una tarde, platicando conmigo, me dice, pastor, ore por nosotros, dice. Y le dije, ¿por qué, hermana? Digo, pues ore porque para que nos cambien la cita a la mañana. Dije, ¿qué no tenían la cita ahí en el seguro? ¿Qué no tenían la cita en la mañana? Digo, sí. Y entonces, hermana, pues ya nos la quitaron y nos pasaron para la tarde. Y le dije, ¿y por qué lo pasaron a la tarde? Hermano, dice, es que, mire, lo que pasa es que nosotros teníamos que estar a las 7 ahí. Pero a veces llegábamos a las 7 y la secretaria no llegaba. Entonces, teníamos que esperarla hasta que llegara. Y luego, cuando llegábamos tarde, la secretaria llegaba temprano. Pues no nos poníamos de acuerdo. Pues ya nosotros dijimos, bueno, ya, ¿sabe qué? La secretaria se cansó y nos dio la cita para la tarde. Y ahora queremos que usted ore, hermano, para que nos devuelva otra vez la cita para la mañana. Le dije, no, espere. No. Voy a orar para que le quite la flojera a ustedes. Amén. Y sean más responsables. El deber de ustedes es estar ahí, llegue la secretaria o no llegue, porque ella no necesita la cita, la necesitan ustedes. Dale un aplauso, Señor. Esas cosas que le estoy diciendo pasan dentro de la congregación. Y luego decimos, es que Dios tiene la culpa de lo que me está pasando. No. Porque Pedro nos dice, ninguno sufra como homicida. Un homicida es el que causa la muerte a alguien. Hay homicidas espirituales. Levítico 19, versículo 16, no andarás chismeando en medio de tu pueblo. ¿Amén? Hay gente que te apuñala con la expresión. Y si alguien le da una bofetada, dice, estoy sufriendo por predicar. No, por ser grosero. Porque ni siquiera le dices una palabra de bendición. ¿Me entiendes? Ni siquiera le dices un texto bíblico. ¿Qué es lo que le dijiste? Le metiste la cizaña. Eso es un homicida, una persona que mata a su hermano. Hay ladrones dentro de la congregación, el que defrauda, el que pide prestado. Pastor, es que mire, yo tengo un problema, yo quiero que usted ore. ¿Por qué? ¿Y por qué, hermano? Pues es que ya los de Coppel, de Electra andan sobre mí, ya me quieren meter a la cárcel. ¿Y para qué te drogas? Amén. Dame un aplauso, Señor. Ninguno padezca, dice Pedro, oiga, se lo voy a repetir. Ninguno padezca como homicida o como ladrón. Amén. Uno tiene que estar consciente que ninguno de vosotros debe padecer por eso o como malhechor. ¿Sabe qué es un malhechor? Alguien que comete delitos, especialmente por hábito. Eso dice el diccionario. Estos delincuentes delinquen por costumbre. Hay ladrones, ¿entiendes? Mucha gente dice, hermano, ya no deben de decir que si una persona no viene es un ladrón. No es que la Biblia lo dice, no lo decimos nosotros, lo dice la palabra del Señor, que las ventanas de los cielos están cerradas. Sí, amén. No las tiene abiertas. Porque dice el Señor, probadme y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones. Denle un aplauso al Señor y que sobren y abunden. Mire, yo he estado predicando, y esto lo voy a decir, ¿verdad? Porque yo he estado predicando hace algunos años allá en Guanajuato. Allá era evangelista en aquellos años.
Y nosotros los pastores sabemos esto, todo pastor lo sabe. Por regla general los evangelistas, pues, caray, vienen, pagan su pasaje, se mueven de un lado a otro. Lo único que el evangelista toca en una congregación es la ofrenda. Y con eso tiene que pagar sus gastos. Hoy en día ya mucha gente tiene miedo hasta predicar y decir la verdad. Hay que decirla públicamente. Yo fui evangelista 20 años. Y sé que a veces tenía que dejar a mis hijos con frijoles y pan para poderme ir a predicar, ir a compartir la palabra a otro lugar. Y la gente dice, y cobran. Y se lo digo a los sinvergüenzas esos que todo lo critican. A ellos no les molesta pagarle a un futbolista, a ellos no les molesta pagarle a un boxeador. No, está bien que Mayweather gane tantos millones porque pelea. Mentira del diablo, Señor. Los siervos de Dios también trabajamos. Y un siervo de Dios trabaja como usted no tiene idea. Usted no sabe que para predicarle esta tarde, yo no dormí esta mañana. Yo no dormí toda la noche. Y esta es mi esposa que se lo digo. Para estarle predicando esto que le estoy compartiendo. Que a veces la gente no sabe eso. La gente del mundo piensa tonterías. ¿Me explico, hermano? No sabe todo el trabajo que un siervo de Dios tiene que desempeñar. Tenemos que a veces ir a orar por personas. A veces hay gente que nos llama a las 2, 3 de la mañana. Todo ese trabajo que implica servir al Señor. Por eso cuando alguien me dice a mí, oiga, es que los pastores solamente viven de no hacer nada, le digo, mijo, métete. Y muchos que se han metido se han salido. Pregúnteles. Lo explico, hermano. Y lo estoy diciendo porque yo llegué a predicar a Guanajuato en ese tiempo, hace muchos años. Y allá terminé de la predicación. Y el pastor de la iglesia, porque hay pastores que también son ladrones, escuche bien. Y a veces pensamos, hermano, los ladrones están allá afuera, no, también están adentro de la iglesia. Entonces el pastor de la iglesia le recogió la ofrenda y yo en la predicación, durante la predicación, yo no lo conocía, pero durante la predicación dije, hay gente que vino del mundo y no se ha regenerado. Y aquellos que robaban allá, siguen robando aquí. Porque solamente el diablo es el mismo. El diablo que los movía a robar allá, los mueve a robar dentro de la iglesia. Y hay muchos, le dije en la predicación, y hay muchos que son cristianos, que son pastores, pero siguen siendo los mismos ladrones, los mismos ratas que eran allá, siguen siendo acá adentro. Terminé de predicar. Y luego el pastor me dice, hermano, hijo, suba a mi oficina. Y yo subí a su oficina, a la parte de arriba. Y no voy a decir el nombre del pastor, a lo mejor por ahí me ve. Pero él sí sabe de quién estoy hablando. Y yo subí a la oficina. Y me dice, varón, dijo, yo estoy muy avergonzado, muy apenado. Le digo, sí, ¿por qué, hermano? Dijo, usted ahorita que estaba predicando, dio una palabra que me pegó en el corazón. Digo, ayer usted predicó, hermano, y le digo la verdad, y que no le entregué toda la ofrenda. Le entregué una parte. Y hoy pensaba darle una pequeña parte nada más. Pues los pastores lo que hacen es sacar los billetes y entregan las monedas a los siervos de Dios. Eso es una basura que el diablo ha metido en las iglesias. Por eso lo digo, porque hay iglesias grandes que son así de ladrones. Iglesias grandes que son ratas. Escúcheme bien, porque no tienen misericordia de esos hombres que tienen que caminar de un pueblo a otro pueblo llevando el evangelio. El deber de la iglesia es apoyar. Yo soy de los hombres que siempre les digo, ustedes me han oído, que siempre les digo, hermanos, apoyemos al hermano, apoyemos al siervo de Dios, bendigámonos. Por eso muchos pastores luego me dicen, hermano, puedo ir, digo, hermano, es que a veces estamos batallando y a mí me da pena no darte nada. Yo sé que ustedes tienen que caminar y que el evangelio tiene que caminar, pero que ustedes no se van a subir a un camión y le van a decir al chofer, y yo vivo por ver, hermano, llévame a tal lugar. ¿Me explico, hermano? Den un aplauso, Señor. Y me dice aquel hombre, me dice, hermano, dijo, es que lo que tú dijiste es una verdad. Y yo le dije, hermano, te voy a hacer una pregunta y con el corazón contéstame. Yo soy siervo de Dios
y yo vengo de Costa Rica, y es cierto, estoy pagando un pasaje hasta acá, y es cierto que me estoy hospedando en un lugar ahí con el hermano Mar, es cierto todo eso, pero sabes que es cierto que también dejé mi familia en casa, que en mi casa me esperan, pero te voy a decir una cosa, una sola cosa que quiero decir. Tú tienes algún problema, alguna necesidad. Y él me miró llorando, aquel hombre, un hombre gordito, llorando me dice, hermano, no, la verdad es que no. Y se levantó la camisa y aquí traía un tatuaje. Digo, mire, te voy a decir la verdad. Cuando yo estuve en el mundo yo era rata. Mucho tiempo fui rata. Cuando usted dijo hoy que hay gente que viene a la iglesia y sigue siendo el mismo rata de allá afuera, a mí me entró en el corazón. Y se postró a llorar. Digo, mire, yo estuve en la cárcel por bandido. ¿Usted cree que lo que yo hago es agradable a Dios? Vienen los siervos de Dios, predican y yo les quito la ofrenda. ¿Usted cree que yo estoy bien delante de Dios? Y digo, y no lo hago por necesidad, lo hago porque soy rata. Así como lo dijo usted. Y yo lo abracé. Dije, hermano, ¿sabes? Yo te lo decía de corazón, te la dejo. Y te dejo hasta lo demás si quieres. Digo, no, cierto. Tome lo que yo había tomado. Y aquí está una ofrenda mía. Yo necesito restaurarme con Dios. Dale un aplauso. Ninguno padezca por esa causa. Porque mire, muchos tienen la costumbre de cometer delitos. Ninguno padezca como malhechor. Oiga, esto es vergonzoso. Pedro dice, o por entrometerse en lo ajeno. ¿Cuánta gente se entromete en la vida de ajena? ¿Cuánta gente anda de chismosa que ya conoce la vida del panadero? ¿Qué te importa a ti? ¿Me explico, hermano? Muy entrometido. Hermano, ¿qué pasó allá con la gente? Es decir, mire, hay gente que le gusta entrometerse donde no la llaman. ¿Cuánta gente la han matado por entrometerse? Por meterse donde no la llaman. Ay, hermano, es que no me quieren en la colonia porque dicen que soy. No, porque eres chismosa, por eso no te quieren. Es la que mete conflictos, es la que decía un pastor. Un pastor me contó, dijo, hermano, allá en Matamoros había un pastor, dice, y tenía una hermana chismosa que cómo dividía la iglesia. Metía el chisme a una hermana, a otra hermana, y las hermanas se separaban, y digo, y un día el pastor y la hermana se iba de la iglesia, y el pastor iba otra vez por ella. La hermana se iba de la congregación, y otra vez el pastor la traía. Y un día estaba llorando el pastor porque ya no lo aguantaba, le metió un chisme a la esposa que él andaba con otra, y ya lo estaba dejando. Y ya estaba llorando en el altar, dice aquel varón. Y lloraba en el altar, Señor, ten misericordia de mí. Mira esta hermana, ya sí no la aguanto, es muy chismosa, mete mucha cizaña. Y le dice el Señor, tú tienes la culpa. Dijo, ¿pero por qué, Señor? Porque yo te la saco y tú la vas a traer otra vez. Dale un aplauso, Señor. Oiga, qué cosa terrible. Déjeme decirle una cosa. Quiero concluir con esto, con el versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Campbell Morgan dijo, esto es más que gloriarse en el nombre, es vivir de una manera tan digna de todo lo que este nombre significa, que se da gloria a Dios. Si uno es conocido como cristiano y no vive como tal, deshonra a Dios. Llevar este nombre es asumir una responsabilidad grande y gloriosa, pero no menos muy solemne. Meyer dijo, no hay vergüenza en padecer como cristiano, tanto si implica la pérdida del negocio, de la reputación, del hogar, el abandono de los padres, hijos y amigos, calumnias, odio, incluso la muerte. Bajo el nombre de cristiano es posible glorificar a Dios en todas estas pruebas. No se avergüence. Si usted está padeciendo como cristiano, usted está padeciendo, mire, yo conozco mujeres piadosas que aman a Dios, que tienen que padecer y soportar a sus esposos. Como cristianas tienen que aguantar. Y han aguantado. Conozco hombres que por amor a Dios han soportado los malos tratos de esas mujeres.
no deben de avergonzarse. A veces son criticados, a veces son murmurados. Dígame si no es cierto. La gente del mundo dice, ¡qué tonta! ¡Qué tonto! Pero no sabe que ese creyente o esa hermana está padeciendo por el nombre de Cristo. Ella no quiere que el nombre de Cristo sea blasfemado. El Señor le dijo a David que el pecado más grande que había cometido es que había hecho blasfemar a los enemigos de Dios. David pecó con Betsabé. David mató al esposo de Betsabé. Pero lo que a Dios más le ofendió es que su nombre fue blasfemado por los enemigos de Dios. Veanlo en la Biblia. Ahí se encuentra en el segundo libro de Samuel. ¿Entiende? Ahí uno encuentra en el capítulo 12. Usted se va a encontrar con esto que le estoy diciendo. El Señor le dijo, porque hiciste. No le dijo porque mataste. No le dijo porque te quedaste con la mujer del prójimo. No, porque hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Porque llevar el nombre de Cristo, hermano, representa a Dios mismo. El nombre de Jesús es el nombre de Dios. Póngase de pie y ore al Señor conmigo. Si usted está padeciendo esta mañana, medite. ¿Por qué estoy padeciendo? Si está padeciendo por su rebeldía, si está padeciendo por sus errores, si está padeciendo por su falta de fe, porque uno tiene que tener discernimiento. ¿Cuándo es que hay que creerle al Señor? Y hay que decir, Señor, en tu nombre vamos a hacer esto. Ore al Señor conmigo. Ore conmigo al Señor. Padre, esta mañana pongo en tus manos la vida de cada persona, Señor, que ha venido a esta reunión. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que padecen, Señor, por causa de tu palabra. Los que son criticados, Señor, por quedarse callados. De los que se mofa el mundo, porque dice el mundo que somos los más tontos. Señor, esos que están padeciendo en los hogares, esas familias que están padeciendo rechazo en algún pueblo, Señor, donde se predica el Evangelio, donde se proclama el Evangelio, familias, Señor, completas que han sido desalojadas, como le pasa en Chiapas a algunas familias, o en otros estados de aquí de México, Señor, donde por causa del Evangelio hay gente que está siendo corrida de sus tierras, de sus casas. Yo te pido, bendiga, Señor, a tu pueblo. Bendigas a tus hijos, a tus hijas, aquellos que te aman y aquellos que te honran de corazón. Padre, en el nombre de Jesús, que ellos no se avergüencen de padecer como cristianos, porque es un honor padecer por Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele gracias al Señor. Denle un aplauso al Señor. Gracias a Dios por esta mañana. Vamos a orar, hermanos, ya para dar por terminada la reunión de esta mañana. Dios bendiga al hermano Osvaldo y Dios bendiga a las personas, ¿verdad?, que nos ven ahí en el YouTube. Por ahí nos encuentra, ¿verdad? Oramos al Señor para ser despedidos y nos despedimos con la bendición de Dios. Un poquito lluvioso, pero gracias a Dios y a nuestro hermano Jorge, ¿verdad?, nos acomodamos. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por esta reunión de esta mañana, Señor. Despídenos en paz, Señor, no de tu presencia, solamente de este lugar. Nos vamos a casa, nos vamos con la bendición tuya. Señor, que la porción de esta mañana se vaya en el corazón de tu pueblo. Bendice a tus hijos, a tus hijas, y que tu nombre sea glorificado. Padre, te pido por los hermanos que han estado enfermos esta semana, que han estado padeciendo molestias. Señor, si alguien estuvo enfermo, dígale al Señor conmigo, Señor, sáname en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo la enfermedad. Creo a tu palabra, que aquel que vino enfermo, Señor, se va a ir sano, porque tu palabra tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. Y yo creo que tú los envías sano, Padre, en esta mañana. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Saludos a los hermanos, Dios me los guarde a todos.
Estamos despedidos. No se olvide el miércoles hay reunión. Dios nos bendiga. Amén.